Muy bien, queridos amigos, aquí estamos nuevamente y hoy hemos querido tocar nuevamente el tema de Puerto Rico, la isla, ese territorio que los Estados Unidos en 1898 usurpó, se lo robó a España. Por eso nos hemos puesto en contacto con el señor José Alfredo Lara Fontanés, el expresidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico, a quien le digo bienvenido a Este es tu lugar TV. Muy buenas noches, un fuerte saludo y abrazo calurosísimo desde el archipiélago de Puerto Rico para todos ustedes en la Argentina y todos los que nos están viendo también de otras partes. Bueno, José, ya en algún otro momento hemos tratado el tema de Puerto Rico, pero como es tan extenso, tratamos un poquito del inicio de la guerra, la actualidad, la situación en la cual se encuentra Puerto Rico, pero a mí me gustaría hoy, si se puede, tratar unos años antes de la invasión de los Estados Unidos. ¿Cómo fue que Puerto Rico se convierte en una provincia autónoma de ultramar? ¿Cómo se llega a esa situación? Muy bien, excelente. Esa es una muy buena pregunta y todos tenemos derecho a conocer la verdad plena, completa, total y absoluta que se nos ha negado de manera incluso académica en las escuelas y las universidades porque convenía a gobiernos. Se enseñó la cosa, incluyendo aquí en Puerto Rico, especialmente en Puerto Rico, de una manera que no ocurrió. La mayoría de nosotros sabemos que Colón llega a Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493 en su segundo viaje. Correcto. Poco tiempo después de eso se comienzan a establecer los virreinatos. El virreinato de Santo Domingo, al que Puerto Rico perteneció, el virreinato del Perú, el virreinato de La Plata, el virreinato de la Nueva España, que no se llamaba México, se vino a llamar México después de la independencia. Así es. El virreinato de la Nueva España. Puerto Rico nunca fue una colonia. Existen dos tipos de colonias, lo que se llama una colonia de población, lo que se llama una colonia de explotación. Ajá. Puerto Rico nunca fue una colonia de explotación. Tenemos que decir que fue una colonia de población porque aquí empezaron a llegar europeos, eran españoles, después trajeron las mujeres, empezaron a traer pues todas estas otras cosas de Europa que no teníamos de este lado del mundo, caballos, gatos, perros, vacas, cerdos, ¿no? Todas estas cosas, plantas, frutos que no teníamos del lado de acá. Y entonces empiezan a fundar pues pueblos, villas, aldeas y hasta ciudades con el paso del tiempo. Y eso se llama una colonia de población. Aparte de esas dos acepciones de la palabra colonia, tendemos a utilizarla con el matiz que le damos en el siglo XXI, como si así hubiera ocurrido 500 años atrás. Y eso no es cierto. No es justo tampoco. ¿Okay? Hay partes en México, por ejemplo, en donde una pequeña comunidad se llama una colonia. Correcto. Una colonia. Y aquí en Puerto Rico tenemos la realidad de que hay una serie de peruanos muy bien organizados y de mexicanos y hasta de argentinos con la colonia peruana, la colonia mexicana, la colonia argentina. Y eso la no es nada dominicana. malo. Eso no significa que Puerto Rico sea colonia de estos países, ni tampoco que Puerto Rico tenga colonias en esos países. Correcto. Así que tenemos que partir desde ahí. Puerto Rico, como decía, nunca fue una colonia. Porque un virreinato no es una colonia. Un virreinato es un departamento administrativo de un reino. Virreinato, lo dice la palabra. Hay un virrey, hay un individuo que es el que tiene el título de ir segundón después del rey allá en España. Entonces Puerto Rico fue parte del virreinato de Santo Domingo, lo que llamamos hoy la República Dominicana, y después pasó a ser parte del virreinato de la Nueva España. Termina de ser parte del virreinato de Nueva España cuando ocurre las guerras civiles, también llamadas de independencia, en México se separa de España. Correcto. Pero Puerto Rico no.
Entonces ocurren las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, la invasión de Napoleón a España, y finalmente lo sacaron de allá. Y durante ese tiempo es que se firma la famosa Constitución de 1812, que ocurrió precisamente el 19 de marzo. Y como fue el 19 de marzo, en la fiesta de San José, la llaman la Pepa. Que hasta el día de hoy la gente dice viva la Pepa, refiriéndose a la Constitución. De ahí viene. Pues en esa Constitución, la firma de esa Constitución, participó uno de nuestros primeros diputados a las Cortes Españolas, un puertorriqueño llamado Ramón Power y Giralt. Qué bien. Ramón Power y Giralt estuvo en la firma de esa Constitución, firmó la Constitución. Hay un cuadro grandísimo de Power firmando la Constitución española. Y en esa Constitución se constituye primero a Puerto Rico, valga la redundancia, y después a Cuba como autonomías. O sea, perdón, como provincias de ultramar. Primero como provincias de ultramar. Entonces Puerto Rico, Cuba y finalmente Filipinas se convierten en lo que se llaman provincias de ultramar. Una provincia otra vez es parte de una nación, parte administrativa de una nación. No puede ser una colonia. Así es. Colonia es lo que tenía Inglaterra en Estados Unidos, las famosas 13 colonias, que eran propiedad de, como pasa ahora que Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Así que Puerto Rico sí es una colonia. Ahora sí es una colonia. Volviéndolo a contestar la pregunta, pues ocurre esto, y desde 1812, y aquí en San Juan hay montones de edificios que tienen inscripciones de la época en donde hablan de la provincia de ultramar de Puerto Rico. Documentos también. Muy bien. En 1897 se hace la Carta Autonómica. Ajá. Puerto Rico primero y otra vez Cuba después se convierten en las primeras autonomías de España. España tiene 17 autonomías hoy día. La primera autonomía, la primera comunidad autónoma que tuvo fue precisamente Puerto Rico, con en gobierno aquellos propio. En aquellos momentos, ¿quién era más importante o estaba más desarrollado? ¿Cuba, Puerto Rico? Sí. Puerto Rico tenía moneda, tenía el Banco Español de Puerto Rico, moneda que se robaron los gringos. De eso voy a hablar en un momento, según siga con el trayecto de la historia. Pues, ¿qué sucede? Puerto Rico está políticamente muy bien desarrollado, parte de un virreinato, luego provincia de ultramar y finalmente comunidad autónoma. Provincia de ultramar, comunidad autónoma. Pero fue en el 87, entra en vigor ese gobierno autonómico en 1898 y en ese mismo año es que llega la invasión de los Estados Unidos, la guerra hispano-estadounidense, y tan pronto vino el gobierno de Estados Unidos, pues eliminó todo. Eliminó el gobierno autonómico, eliminó todo y ellos impusieron un gobierno militar. El interés de Estados Unidos por Puerto Rico se remonta, Puerto Rico y Cuba, se remonta a mucho antes de 1868 o 1898. Desde poco antes de convertirse en una república, en 1776, ya, los llamados según ellos padres fundadores en Estados Unidos, en particular Madison y Hamilton, estaban empezando a desarrollar la famosa doctrina de que Estados Unidos tenía que quedarse con todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia. José, lamentablemente, como siempre digo, el tiempo es tirano, pero este tema es importantísimo y me comprometo a realizar otra comunicación, otro contacto, si usted así lo desea, para poder explayarnos más en toda esta cuestión. Seguro, aquí estamos a las órdenes, tan pronto pueda hacerse, con mucho gusto, porque es mucho lo que tenemos que hablar. Hay que desenmascarar esta historia tan terrible que la gente ha creído que el norteamericano vino a Puerto Rico a liberar, no, vino a explotar. Y que todo lo español es malo, ¿no? Atrocidades. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Mi estimado, hasta la próxima y muchísimas gracias. Adiós.